Hola, vamos a continuar con nuestros ejercicios de diseño de columnas en acero. En esta oportunidad vamos a prácticamente igual al ejercicio anterior, con la única diferencia que en este caso se trata de una sección IC de 150 por 150 milímetros. Entonces, en el ejercicio anterior, el ejercicio 2, habíamos visto una sección que era una sección cuadrada, cuadrada, ¿verdad? De 150 por 150. O sea, esto tenía 15 centímetros y esto tenía 15 centímetros. Y ahora nos piden, eh, o vamos a revisar el caso de una sección IC, que en el fondo es así, ¿verdad? Y así. Ya, estos dos perfiles son iguales, independiente de que el dibujo me haya quedado más o menos horrible, pero eh, en el fondo ambas secciones son iguales eh, y suponen la misma cantidad de acero. O sea, en el fondo es como cortar esta sección en la mitad y unirlas espalda con espalda, ¿verdad? Eh, entonces, uno podría preguntarse cuál es la diferencia o en qué suscita la diferencia si estamos hablando de la misma cantidad de acero, ¿es cierto? Y la sección tiene un área, ¿verdad? El área de esta sección que está acá, denominémoslo área uno, va a ser igual a el área de la sección que está acá, ¿verdad? El área 2. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que eh, ya no podemos entender que se trata de una sección completamente simétrica, en el sentido de que si bien existe un eje de simetría así y existe otro eje de simetría así, ¿verdad? El momento de inercia para una sección, que era esta, ¿ya? La inercia, era lo mismo tanto para el eje X de la sección como para el eje Y. En este caso, la inercia de la sección del eje X en torno al eje X va a ser muy distinta a la inercia de la sección en torno al eje Y. Y por lo tanto, eso va a cambiar. ¿Y en qué va a incidir finalmente? Va a incidir en dos cosas o en dos consideraciones a tener en cuenta en el diseño. Una, que el límite de esbeltez para evitar, en el fondo, para evitar que haya pandeo local del alma o del ala, va a cambiar, ¿ya? Porque el límite de esbeltez va a ser otro probablemente y la razón ancho-espesor también se va a medir de manera distinta, ¿ok? Y lo otro que va a cambiar es el radio de giro, ¿ya? Porque el radio de giro depende del momento de inercia y antes, en el caso anterior, como el eje de simetría en X y en Y eran iguales, o sea, había una simetría doble, en este caso hay una simetría, ¿verdad?, en torno al eje X y en torno al eje Y, pero el momento de inercia en torno al eje Y va a ser distinto al momento de inercia en torno al eje X. Y como van a ser distintos, en el fondo voy a tener un radio de una inercia en X distinta, ¿verdad?, a una inercia en Y. Y por lo tanto, voy a tener un radio de giro en X distinto, ¿verdad?, a un radio de giro en Y. ¿Ya? Y eso nos va a configurar una situación distinta, porque vamos a tener que decidir cuál radio de giro utilizar o qué momento de inercia utilizar. Entonces, vamos con la primera parte del ejercicio, porque esto se aborda de manera similar, ¿cierto? Entonces, por una parte tenemos que conocer cuál es la razón ancho-espesor, y esta va a estar determinada por nuestra tabla, ¿verdad? Nuestra tabla de la norma. Entonces, aquí nos muestra que eh,
la compresión uniforme, la compresión uniforme, ¿verdad? La compresión uniforme en el caso 10, la compresión uniforme en almas de perfiles I de simetría doble, ¿ya? Entonces nos muestra que el H, la razón ancho-espesor, va a estar determinado por H, que es el espacio entre, ¿verdad? Las alas y, y TW, que en el fondo es el espesor del alma, ¿verdad? Eso para el caso del alma, pero y además para el caso de las alas, ¿cierto? Vamos a tener que buscar otro caso que tendría que ser el caso 4, porque dice compresión uniforme en alas de perfiles soldados, ¿verdad? O patas de ángulos en proyección de perfiles soldados, donde la razón ancho-espesor, ¿verdad? Va a estar determinada por B partido por T, donde B se entiende como la mitad del ancho de la viga partido por T, que es el ancho del ala, ¿verdad? Y nos muestra, no nos determina, no nos dice, ¿verdad?, ningún límite de espesor para el que el elemento sea compacto, ¿ya? O sea, no haya riesgo de que en el fondo no falle por pandeo del ala o del alma. Sin embargo, sí nos pone un límite para evitar que el perfil falle, ¿verdad? Específicamente por pandeo local del alma o del ala. Entonces, manteniéndonos con el razón ancho espesor bajo ese límite, ya vamos a lograr que en el fondo el espesor, o sea, el perfil falle, ¿cómo se llama esto? O asegurar de que no falle por pandeo local del alma o del ala. Entonces para el caso de las almas, ¿verdad? Vamos a utilizar el caso 10, el caso 10 de la tabla, donde la razón ancho-espesor está determinado por, básicamente, eh, H, que es eso, y T, que es el espesor del alma. Entonces, la razón H partido por W tiene que ser menor o igual que 1,49 la razón del módulo de elasticidad partido por la tensión de fluencia. Y para el caso de las alas, vamos a utilizar el caso 4, en donde tenemos que, ah, que eh, B partido por T, entiéndase B como esa dimensión y T como el espesor del ala, tiene que ser menor o igual que 0,64 partido por E partido por el módulo de elasticidad. Dicho esto, entonces tenemos que determinar los valores límites y las razones ancho-pesar para cada uno de los casos, ¿verdad? Y determinar qué es lo que controla el diseño, ya sea el espesor del alma o el espesor del ala. Entonces, vamos a partir con las almas, ¿verdad? Entonces, si nosotros, y asumiendo que en el caso anterior habíamos determinado eh, que el espesor mínimo de acero tenía que ser eh,
5 milímetros, vamos a asumir de que en el fondo también aquí serían 5 milímetros, ¿verdad? Entonces, si esto que está acá son 15 centímetros, ¿verdad? Y cada uno de estos tiene 5 milímetros de espesor, ¿verdad? Entonces, el H va a ser 14 centímetros. Entonces, para el caso de las almas, ¿verdad? Tenemos que HC partido por TW va a ser igual a 14 centímetros partido por el espesor del alma, que en este caso el espesor del alma sería dos veces el espesor que nosotros estamos considerando, ¿ya? Que sería 1 centímetro, ¿verdad? O sea, en el fondo dos veces 5 centímetros, porque al soldar espalda con espalda tengo 5 milímetros acá y 5 milímetros del otro lado. ¿Ok? Entonces, 14 dividido 1 nos da básicamente 14, ¿cierto? Y eso tiene que ser menor o igual que 1,49 por la raíz de 200.000 megapascales partido por 250 megapascales, ¿cierto? Y eso va a ser igual a, vamos a ir a nuestra calculadora, 42. ¿Ya? Entonces, 14 es mucho menor que 42, por lo tanto es imposible que haya pandeo local del alma. Ahora vamos con el caso de pandeo local del ala. En el caso de las alas, ¿cierto? Tenemos que B partido por T, donde B es 7,5 centímetros, ¿verdad? Y T, ¿verdad? Son 0,5 centímetros. Entonces se cancelan los centímetros y esto nos da básicamente 15. Y esto tiene que ser menor o igual que 0,64, ¿ya? Nótese que lo que está dentro de la raíz es igual en ambos casos, por lo tanto podemos recuperar el valor que ya habíamos obtenido de 28,28 por 0,64, que es 18, que es por 28,28, que es 18. ¿Ya? Entonces, en el fondo, como nuestras alas tienen un espesor o sea, tienen una razón ancho-espesor de 15 y eso es menor que 18, se cumple que al menos, ¿verdad? Con esto podemos concluir, se concluye, ¿cierto? Que el perfil al menos no fallará por pandeo local del alma o del ala, ¿cierto? Entonces, ya con eso podemos seguir adelante. Y ahora tenemos que, en el fondo, determinar la esbeltez de la columna, ¿cierto? Para poder determinar cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Recuerde que eh, cuando uno está diseñando en acero, uno necesita eh, saber cuál es ¿cómo se llama esto? La esbeltez para que podamos determinar cuál es la resistencia nominal a la compresión. Entonces, la esbeltez de la columna, ¿cierto? ¿Verdad? Lambda, está determinada por K, que es el radio de giro, el coeficiente de longitud efectiva, por L, que es el largo de la columna, por, ¿cómo se llama esto? El radio de giro. Entonces, en este caso particular, eh, nos dicen que la columna está rotulada en ambos extremos, ¿verdad? Y que no se le permite el desplazamiento lateral. Entonces, como eso es de esa manera,
y uno puede observar que en el caso de una columna que tiene impedido el desplazamiento lateral y está rotulada en ambos extremos, el K es igual a 1, ¿verdad? Entonces, lambda nos va a quedar igual a 1 por el largo de la columna, que son 600 centímetros, ¿verdad? Y partido por el radio de giro. Pero en este caso tenemos dos radios de giro, ¿ya? Tenemos un radio de giro en X y un radio de giro en Y. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? Eh, y esto tiene que ver con que la columna puede pandearse, ¿cierto? En dos sentidos. Puede pandearse, en el fondo, rotando en torno al eje X, o sea, básicamente moviéndose así, ¿ya? O puede rotar, ¿verdad? O desplazarse en torno al eje Y, ¿ya? O sea, en el fondo, moviéndose en ese sentido. Entonces, hay un sentido, en el fondo, que es más fuerte que el otro. Ya, ¿y eso cómo lo podemos verificar? Bueno, para eso tendríamos que calcular el momento de inercia en ambos ejes, ¿verdad? Sin embargo, como yo les comentaba, en diseño en acero es mucho más fácil referirnos a las tablas. Entonces, por ejemplo, acá hay una tabla, ¿verdad? De perfiles IC, o sea, soldados espalda con espalda, y si uno va al caso que nosotros estamos viendo, que sería un IC 15 por 15, ¿cierto? En 5 milímetros de espesor, podemos ver que nos da el área, ¿verdad? El radio de giro en X, ¿cierto? ¿Verdad? Y, pero al mismo tiempo nos da el radio de giro ya para, perdón, nos da el radio de giro, ¿cierto? ¿Verdad? Para el eje Y, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí en esta tabla, además nos muestra una columna, ¿cierto? Con un D. D sería como la separación entre las almas, ¿verdad? Dando cabida que en el fondo uno podría tener una columna con una separación entre medio. En este caso la separación es cero, por lo tanto lo que corresponde es utilizar esta columna. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el, la inercia en el eje X es de 981 centímetros a la cuarta, mientras que la inercia en el eje Y es de 288. O sea que, en el fondo, girando en torno a ese eje, ¿verdad? La columna resiste menos que girando en torno al eje X. Por lo tanto, lo que nos corresponde usar es siempre el valor más chico, ya, del radio de giro. En este caso, el radio de giro en el eje X es 5,88, mientras que en el radio de giro en el eje Y, manteniendo una distancia entre las almas de igual a cero, es de 3,15. Y ese es el valor que vamos a usar para calcular nuestra esfeltez, ¿verdad? Entonces, nos queda que la esbeltez, ¿verdad? La esbeltez va a ser igual a K por L partido por el radio de giro, donde K es 1, L es la longitud de la columna, que son 600 centímetros, ¿verdad? Y el radio de giro es 3,15 centímetros. Esos centímetros se van a cancelar, la esbeltez nos va a quedar adimensional, y si vamos a nuestra calculadora, vamos a dividir 600 dividido 3,15 y nos va a dar 190. Entonces, nuestra esbeltez va a ser igual a 190. Esto implica que la esbeltez de nuestra columna va a ser igual a 190. ¿Ya? Ahora bien, si nuestra esbeltez es igual a 190, yo tengo que comparar eso con algún límite, ¿verdad? O alguna referencia para efectos de poder determinar cuál es la fórmula que tengo que usar. Entonces, la norma lo que nos dice es que